Hola, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, lo de la conexión, antes de empezar a contar nada. A ver si hay alguien ahí, sobre todo. Y segundo, a ver si la conexión funciona. Supongo que un poco con retraso. El otro día con Marta iba con un poco de retraso cuando lo probamos. Así que, a ver. Bueno, veo que van subiendo los numeritos. Dos. Hay dos personas ahí atrás. No tengo muy bien claro qué hora es, las 7:32. Bueno, comentar un poco eso. Estoy en Maiduguri. Maiduguri es, si os habéis podido leer el texto de 5W, y si no lo explico muy rápido, es la ciudad donde se origina Boko Haram. Boko Haram nace más o menos en el año 2002 y un clérigo Mohammad Yusuf es un tipo joven, carismático, muy radical y, y crea este grupo juvenil que protesta contra el gobierno y a partir de ahí es donde empieza este grupo. Voy a ir respondiendo a las preguntas mejor y así os ahorro por si acaso habéis leído el texto, ¿vale? A ver, ¿quieres saber quién está bien? Ah, no, coño, que soy idiota. Estas son las preguntas de la mierda esta. Pues eso, qué burro. Esto, pues eso, y esta deriva va acompañada sobre todo de la brutalidad del gobierno. El gobierno para parar este movimiento cada vez más grande, cada vez más seguido, cada vez más carismático. Yusuf lo que hace es ir a saco. A saco quiere decir que mata a sus seguidores de una manera brutal. Hay vídeos de ejecuciones sumarias en medio de una plaza, en el suelo, ordenan a la gente sentarse y les pegan un tiro. Esto de unido a que también matan a Yusuf, que es el jefe, digamos, del fundador de Boko Haram, hace que tome el mando Shekau y a partir de ahí ya la espiral de violencia es brutal. La verdad es que la situación ahora está un poco mejor que hace 2 años. Hace 2 años, un año después justo de lo de las niñas de Chibok, las 276 secuestradas, se escaparon 53, 57 y el primer día saltando de los camiones quedan 219 secuestradas. Un año después ya empieza a saco la espiral de violencia y la verdad es que la situación era muy, muy mala. Ahora no tanto porque el gobierno, tanto de Nigeria, el ejército se ha puesto manos a la obra y la fuerza esta regional una fuerza común entre Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Togo está haciendo un poquito mejor las cosas. Aún así, mira, yo esta mañana he estado la carretera que sale del este de la ciudad y está todo el rato siendo patrullada por la gente, por el ejército. No se atreven la gente a salir. De hecho, están haciendo como una especie de proyecto para que la gente vaya a cultivar los campos porque se mueren de hambre. Y, y la verdad es que la situación es muy complicada. Hacen un convoy para llegar hasta la ciudad, una ciudad que está más o menos a 1 hora por carretera. Todos los que no son locales, digamos, todos los ya miembros de ONGs o periodistas extranjeros, los que haya por aquí, hay que ir en helicóptero, es la única manera. El convoy este que está escoltado por los militares recibe ataques y es bastante peligroso, así que la situación aún sigue siendo complicada. Es verdad que no son tan fuertes como antes, que llegaron de hecho a controlar un territorio intermitente del tamaño de Bélgica, que es una pasada. O sea, el gobierno también dejó hacer demasiado. Total, que la situación sigue siendo muy complicada y sobre todo hay un aspecto clave en lo que está pasando ahora, que es que la gente, como la han matado tanto, la han secuestrado, violado, le han hecho de todo, eh, tiene miedo de cultivar, tiene miedo de ir a los campos y la gente se está muriendo de hambre. Y se está muriendo de hambre de una manera radical también. De hecho, me explicaban el otro día en este sitio donde fui con el helicóptero, Pulka no, Dikwa, que había un niño, un bebé había muerto aplastado porque la gente se tiró por la comida y la madre se cayó, lo tenía atado a la espalda y pues se ahogó el niño entre los pisotones y los empujones. Así que la situación es muy, muy desesperada en algunos sitios, sobre todo en algunos sitios que no llegan. Y
Y esto es un poco, no sé si, yo sinceramente no había hecho antes Periscopes, pero esta no sé si algunos me estáis preguntando, pero no sé si lo puedo ver. Eh, bueno, antes me preguntaban en Twitter, recupero preguntas que me han hecho antes en Twitter, cómo está la situación con el grupo este militar que decía, ¿no? Que es un ejército militar entre varios grupos de la región. Ha sido decisivo para parar un poco los pies a Boko Haram, aunque aún queda muchísimo en esta guerra, ahora casi guerra de guerrillas. Sobre todo porque Chad, que es el gobierno, no, el ejército más eficaz, es el que también está liderando mucho esta batalla, junto con el de Nigeria, que ahora está tratando un poco mejor a la población, se nota un cambio. Ahí hemos visto un cambio, un echar hacia atrás a Boko Haram. Dicho esto, esta situación tiene pinta de durar porque está derivando, como decía, en una guerra de guerrillas en las que están utilizando mucho a chicas suicidas, a niñas suicidas. Este año ya van más de 200 niñas y chicas. Digo niñas y chicas porque la mayoría son niñas y chicas, algún chico también, pero las envían y últimamente es que a veces ni siquiera matan a gente. Es verdad que ayer y antes de ayer han matado a 30 y pico personas, 5 suicidas en Maiduguri, pero es que a veces, por ejemplo, otro día atacaron la universidad, están de vacaciones en la universidad y las 3 chicas que fueron se explotaron y no mataron a nadie más que a ellas. Es verdad que he estado preguntando también a muchas chicas que han sido secuestradas y de hecho en Dikwa, donde llegué, acaban de llegar un montón de chicas que muchas eran o hijas o mujeres de guerrillos de Boko Haram, y dicen que hay algunas que sí que están convencidas, pero otras están desesperadas. Y es una manera de acabar con aquello. Hay que pensar que las obligan a casarse con guerrilleros y hay muchas, pues lógicamente las violan día a día. Entonces, pues el hecho de ir y inmolarse no está bien dicho, es explotarse. Pues es una suerte de salida para algunas de ellas. ¿Cómo está esa situación? Pues justo hay ahora una polémica porque ya han matado a 699 de estos soldados de este grupo, de toda la región. Y Nigeria, sobre todo, lo que dice es que este grupo está muy bien, pero que lo que necesitan es ayuda internacional, o sea, ayuda en el terreno. Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, ayuda con inteligencia, y con una cierta financiación, pero no está en el terreno, y eso es de lo que se quejan aquí. Dicen que si realmente interesara a Boko Haram ahora mismo, que está más debilitado, se le podría minimizar mucho. Espera, ¿me dice alguien algo? Tenía que ir tocando. Vale, a ver. Buenas noches desde Tailandia. Hostia, qué bien. ¿Cuántas personas aproximadamente forman parte de Boko Haram? ¿Qué tipo de armas poseen y cómo captan a la gente? Aproximadamente unos 26.000 guerrilleros, esos son los cálculos. Es una cifra que varía mucho porque, lógicamente, algunos guerrilleros pues se van del grupo, otros los obligan a combatir y les secuestran para que sean niños soldado o incluso adultos soldado y les obligan a estar con ellos. Así que es una cifra que hay que poner entre comillas, pero sí, más o menos unos 26.000. ¿Cómo captan a la gente? Pues en algunas veces los secuestran, otras veces los convencen. Por ejemplo, ahora cuando estuve en Difa, en la parte de Níger, me decían que una manera que tuvieron de captar era ofreciendo unos 300.000 cefas, que más o menos son unos 400 euros, una moto y una esposa. El hecho de ofrecer eso en una situación tan desesperada, en la que también el gobierno no les ayude demasiado, hizo que reclutaran a muchos. Y de hecho, otra cosa que fue muy importante en los reclutamientos de la zona es cuando empezaron a ofrecer una mujer gratis. En esta zona necesitas pagar una dote, una zona donde hay un desempleo del 80%, una pobreza brutal, un olvido del gobierno desde hace un montón de tiempo. El hecho de ofrecer una mujer gratis significaba que podían convertirse en hombres, no se les considera hombres hasta que se casan. Así que esta situación les generó muchos reclutas que no tenían mucho que ver, la verdad, con el tema de la religión o de la radicalidad. Era simplemente una salida. A ver,
Diego Ramos, hola Xavier, ¿cómo puede influir sobre la estrategia de Boko Haram el retroceso y la derrota que está sufriendo ISIS? Yo creo que no va a tener demasiada. Es verdad, ahora mismo hay dos facciones dentro de Boko Haram, dos facciones al menos, porque son grupos que a veces no tienen mucha relación, pero sí que hay dos facciones. Una que está liderada por Shekau, que es como el que está en contra del ISIS, porque ISIS se queja, imaginaos, de que es demasiado bestia porque degüella y mata a todo el mundo sin ningún tipo de miramiento. Imaginaos cómo tiene que ser para que ISIS siga eso. Y porque recuerdo que Boko Haram juró lealtad a ISIS en el 2015, pero lo que ha pasado es que ISIS considera el líder ahora de Boko Haram al Barnawi. Al Barnawi es un tipo que es menos, y pongo muchas comillas en esto, mucho menos radical, porque lo que ha cambiado un poco la táctica desde hace unos meses. De hecho, esto no es desde hace ni un año. Te dice que avisan cuando van a ir a robar, a la gente local no la asesinan tanto, no hacen estos ataques de ir a una aldea, arrasar con todo el mundo, llevarse a todas las mujeres, sino que focalizan más su lucha contra el gobierno, las fuerzas de seguridad. Esto ha creado incluso batallas internas. El otro día una chica me decía que se tuvieron que ir porque se están pegando tiros entre los partidarios de Shekau y los partidarios de Al-Barnawi. O sea que también hay una cuestión interna. Hay que ver cuánto es esa separación. Me decían que era en época de lluvias, incluso pueden hacer una alianza para luchar, aunque se odien, pero para luchar contra el gobierno porque están menos fuertes. Veremos, pero lo del Estado Islámico dio la sensación, y así lo mantenía mucha gente, que era una cuestión más publicitaria, un poco para tener más reclutas. El hecho de la marca del ISIS en ese momento era grande, y habrá que ver. No se sabe bien exactamente cuáles eran los lazos ni cuántas armas. Dicen que había camiones que llegaban de Libia con armas, de ISIS también. Habrá que ver cómo se desarrolla. Yo la sensación que tengo es que no les va a afectar demasiado. A ver, ¿qué acciones son necesarias en el terreno? Bueno, pues sobre todo, primero, evitar que la gente sea matada y masacrada como lo estaban haciendo. Esto ya está cambiando. Es verdad que desde fuera parece parecer que no se está haciendo nada, pero sí que ha cambiado un poco. O sea, hace 2 años aquí Boko Haram hacía lo que le daba la gana de una manera brutal. Ahora algunas regiones siguen siendo inaccesibles, sigue teniendo la capacidad de matar, pero es mucho menos fuerte que antes. O sea, sí se está consiguiendo pues mitigar este daño, aunque aún sigue siendo enorme. Y de hecho ahora cuando iba con el helicóptero solo había pues aldeas y aldeas quemadas, y todo el mundo con un miedo brutal. Y después otra acción importantísima es el de la emergencia humanitaria. O sea, aquí hay 30 millones de personas en peligro de morir de hambre, que 30 millones de personas, de estas cifras que ya se nos pasan porque son tan grandes que son brutales. Solo en Maiduguri hay 2 millones, bueno, hay 2 millones de personas, 1 millón y pico de refugiados. O sea, la magnitud de lo que está provocando Boko Haram, del hambre que está provocando, es enorme. Aquí la verdad es que ahora sí en Maiduguri tienes a todas las grandes ONGs, UNICEF, todas las de las Naciones Unidas, también Médicos Sin Fronteras, Oxfam estaban aquí y están intentando pues llegar a lo que pueden, pero llegan a lo que pueden porque el dinero es insuficiente. Son 38% de lo necesario para acabar con esta emergencia, es lo único que se ha recaudado. Así que sinceramente hay mucha gente que lo está pasando fatal, se mantiene porque se ayudan entre ellos, y quien tiene un poco le da al otro y demás, pero hay un montón de niños desnutridos, un montón de mujeres, además con un trauma brutal. O del otro día visité una clínica aquí en Maiduguri y una mujer se le había cortado la leche porque le habían atacado en la aldea y no podía alimentar a su hijo. Su hijo estaba, bueno, era un esqueletillo pobrecito, y se le había cortado la leche. O sea, también hay un tema de trauma muy, muy grande, hay mucho miedo. Si es que, imaginaos si en Maiduguri, que está repleto de militares por todos lados, atacan y envían a niñas suicidas, imaginaos en un pueblo perdido. ¿Cómo se financian? Pues esa es la gran pregunta. Sí que hay varias cosas, sobre todo al principio, políticos y hombres de negocios muy importantes que les daban apoyo, porque es una manera de desestabilizar el gobierno del sur, el gobierno de Abuya, y por motivaciones políticas les interesaba. Después también robo de bancos. Pensar que cuando digo que controlaban el tamaño de Bélgica, es que arrasaban con todo, arrasaban con los bancos, arrasaban con todo lo que tenían y podían.
Después, por otro lado, el comercio. El comercio, esta es una zona, aunque nos pueda de nuevo parecer una zona que está perdida en el culo del mundo, que puede ser que lo esté, pero aquí hay un comercio histórico muy, muy grande. Es una vía de conexión de muchos países y había mucho comercio. Y aquí controlaron de alguna manera esas vías y ahora sobre todo con el comercio de ganado. Una de las formas que ha tenido de quitarle fuerza al gobierno, los gobiernos de la región, es acabar con este comercio de una manera radical. No se puede pescar, no se puede comerciar, de hecho no se puede ir ni en moto y durante mucho tiempo no se podía ir, no se podía ir en vehículo. Esto, que podía ser efectivo porque les quita una manera de financiarse importante, claro, imaginaos cómo ha dejado a la población local. O sea, aquí la peña, aquí es gente hiper orgullosa. No les gusta nada que les ayuden o pedir limosna a las ONGs. Es gente que está acostumbrada a vivir normal, a trabajar, a estar en su casa. Bueno, vivir normal de una manera humilde, pero, pero no tenía ningún tipo de problema para comer. O sea, tenían su tele en casa, su cama, tenían pues, su moto muchas veces, un coche incluso, y de repente lo han perdido todo. De repente se han convertido en gente como nosotros que patapam tienen que vivir en un campo de desplazados en unas condiciones de mierda, o sea, unas condiciones fatales. A ver, ¿por qué no hay ayuda internacional para frenar la actividad de Boko Haram? Bueno, lo decía antes, no hay ayuda en el terreno, hay ayuda de inteligencia y sobre todo el tema de las agencias humanitarias. Aquí se quejan de que, oye, que si se quiere acabar de verdad con esto hay que mojarse, hay que ensuciarse las botas. Bueno, yo creo que supongo que con más apoyo siempre se pueden acabar las cosas. Da la sensación de que al final esta gente tiene fuerza, no son pocos y esta zona es muy complicada. Solo el bosque de Sambisa, que apenas tiene caminos, solo es del tamaño de Cataluña y Aragón, de grande, para que os hagáis una idea de dónde se pueden esconder. También hay unas montañas de Mandera que ahí se pueden esconder y las islas del lago Chad, eso es también un escondite muy... Bueno, es ideal porque son una maraña de islas y de islotes que hay que conocerse muy bien para poder meterse por ahí, así que se esconden en esa maraña. A ver, a ver, no sé si hay alguna pregunta más o me las estoy saltando de alguna manera. Bueno, antes me he dejado qué tipos de armas poseen. La verdad es que en ese sentido no puedo. No, primero porque no soy un experto en temas de armamento y después porque no sé exactamente. O sea, sí que sé que utilizan armas ligeras y que han robado un montón de bases militares. Ese es uno de los problemas que tenían. Como llegaron a controlar tantos sitios, eran más fuertes que las bases militares del ejército de Nigeria y entonces robaban todo el armamento que tenía el ejército de Nigeria. Durante mucho tiempo tenían el mismo armamento casi que podían tener ahí en el ejército de Nigeria. Bueno, la verdad es que la situación, así por hacer un poco de, de descripción de lo que veo, es la sensación de que si hubieran actuado antes, si cuando la situación era realmente complicada, se hubiera actuado. Y para poneros un ejemplo, las niñas de Chibok, cuando las secuestran, que todo el mundo se indigna, la gente se indigna a partir de la tercera semana. Hasta la tercera semana, o sea, cuando hay el primer aviso y han secuestrado a todas estas niñas, nadie dice nada. O sea, durante 3 semanas ni siquiera el presidente de Nigeria dice nada. Cuando empieza a haber este movimiento de las niñas de Chibok, entonces sí, el presidente de Nigeria, entonces era Goodluck Jonathan, dice que está muy preocupados y demás. Pero antes había habido secuestros, después hubo secuestros, de hecho tienen a cientos, a miles seguramente de mujeres secuestradas y nadie dijo nada. Si en ese momento se hubiera hecho algo eficaz, rápido y de verdad, la situación no habría derivado hasta esta situación. Eso es algo que está clarísimo. Así que la situación se ha dejado. No solo se ha dejado, sino que en su lucha antiterrorista, el gobierno, sobre todo el ejército de Nigeria, ha hecho auténticas barbaridades. O sea, estamos hablando de, como pasa en la Guerra Civil Española, de hecho, cuando encontraban a jóvenes, les miraban en el pecho y si tenían la marca del fusil, el retroceso o de la marca de la tira de haber llevado un arma, les pegaban un tiro. Me decían también, aparte de las uñas, que por si han estado, si las tienen redondeadas quiere decir que han caminado con botas, por tanto también
los acusaban de ser Boko Haram, ahora les detienen, antes les pegan un tiro directamente. También me decían ahora el dedo del gatillo, si tienes el dedo sin marcas, en las marcas, las líneas, estas también quiere decir que has estado apretando un gatillo y por tanto te consideran Boko Haram. O sea que, como veis, se hacen juicios un poco a saco, y eso implicó que o generó muchos agravios, y en este tipo de conflictos los agravios son muy peligrosos, sobre todo para gente que no sabe o no sabe la diferencia, porque no hay demasiada entre unos y otros. Es verdad que unos les masacran, pero si viene el ejército, que se supone que es el que te tiene que ayudar, y lo que hace es pegarle un tiro a tu padre porque yo tenía una marca aquí de haber llevado una mochila, pues lógicamente eso genera un odio y una espiral que es muy peligrosa. Así que la situación en ese sentido es complicada. Parece que ha llegado alguna más. ¿Cómo podemos contribuir a la visibilización de esta problemática? Bueno, sí que se puede compartir cosas, sí que se puede explicar. Al final, yo creo que estar informado, y es un privilegio que tenemos unos pocos en el mundo, y está bien saber lo que pasa en el otro, por una cuestión de respeto también, pero por una cuestión también de formación propia. Creo que está bien saber lo que está pasando en el otro lado del mundo, y de hecho el compartirlo, explicárselo a los demás, utilizar las redes sociales también me parece que puede ser una manera. Pero y además que no cae en saco roto. O sea, todo este cambio que está habiendo aquí, la cooperación internacional, las ONGs que están aquí implicadas, el hecho de que pues Europa y Estados Unidos, que puede ser menos o más, pero están aquí con su inteligencia echando un cable, que se haya hecho esta unión entre gobiernos para atacar a Boko Haram, también tiene que ver con esta indignación internacional. O sea, si no se le mete presión al gobierno de Nigeria, pasa. Y no es un decir. En los últimos 3 años han muerto 1.600 personas en las luchas entre pastores y ganaderos en el centro de Nigeria. Es un tema que no ha salido, no salta, y ahí nadie hace nada. En cambio aquí, que es muchísimo más grave, pero toda esta indignación internacional sí acaba haciendo cosas. Las niñas Chechibo, que es verdad que no sirvió para liberarlas, pero sí que esta indignación, aunque aún no es suficiente porque siguen secuestrando y a muchas chicas, hace que se le exija. Quien puede exigir, en este caso los gobiernos, se le exija más al gobierno de Nigeria. No es suficiente, pero quiero decir que si se hace más fuerza, yo creo que sí que se va a poder hacer más. Lo malo es que sigue pasando, o sea que aún no tanto. Mira, Andoni, ¿qué tal, Andoni? Por cierto, Andoni Canela, mira el programa, mirad las fotos que hace. Ya está haciendo un programa ahora creo que en 4, con su familia. Miradlo, de verdad que es una pasada lo que hace este tipo y su familia. Y Unai también. A ver, ¿qué opinión tienes de la postura del tratamiento de los grandes medios de comunicación europeos y estadounidenses de este tema? Bueno, en España es complicado. Yo ahora he estado en Chad, en Níger y en Nigeria, y joder, en Nigeria no me ha hecho caso ni Peter. O sea, mira que he intentado escribir a un montón de medios, muy guay y tal. Supongo que es verano, hay Trump haciendo tweets, o su hijo haciendo lo que sea con sus putos mails. El tema de Mosul, eso hace que tenga menos oportunidades un tema así. La verdad es que no me han hecho nada de caso. También es verano. Bueno, es una pena, pero hay que seguirle insistiendo, porque si no, si bajan los brazos ya sí creo que no se habla. O sea que en este caso La Vanguardia me va a hacer caso porque trabajo para ellos, pero radios que colaboro con 3 sobre todo, ninguna, y revistas de momento poco, así que en este sentido se hace poco. Hizo Nacho Carretero un trabajo muy chulo en esta zona, y bueno, algunos hemos estado por esta zona también. Bueno, se hace poco y muchas veces demasiado de la mano de ONG. Ese es el problema. Cuesta mucho. La verdad es que en este viaje pues no lo he calculado, pero probablemente solo en este ya rondaré los 3.000 pavos. O sea que al final es una pasta muy grande, y recuperar, aunque solo sea gastos, ya es complicado. Y entonces estos, los medios que antes sí que lo hacían o lo siguen haciendo, pero en otros temas aquí menos. Los otros medios, bueno, Francia sí tiene más respeto por este tipo de temas, Estados Unidos también, y el Reino Unido. No tanto como otros, lógicamente el deporte, Trump se lleva casi todo, pero bueno, aquí sí hay de vez en cuando gente. Ahora mismo hay una chica de Liberación, hay también gente de otros medios han estado, así que sí. Es mi hijo.
¿Quién ha dicho esto? Unai. A ver, espera. Hola Xavi, antes de nada, gracias por tu trabajo, es increíble y necesario. Muchas gracias. ¿Podrías contarnos alguna experiencia personal que hayas podido tener relacionada con Boko Haram? Bueno, sobre todo que estás escuchando todo el rato a gente que lo ha pasado fatal. O sea, el otro día, antes de ayer, estaba hablando con una chica, me empieza a contar su historia y tiene 12 años y su padre era de Boko Haram y le había casado con un tipo de Boko Haram. Y pues es una pena, porque te lo explica y ves que la chica pues no tiene ni idea de dónde se ha metido exactamente, no sabe, le acaban de, los militares le han salvado, pero ahora está sola en medio de, con 12 años, tú imagínate, en medio de un montón de militares, le han estado violando durante mucho tiempo. Ella decía, bueno, ella no utilizaba la palabra violar porque lógicamente le habían casado, era su marido y la obligaba a tener relaciones sexuales cada día con 12 años. Dice que no le gustaba, simplemente me decía eso, así que, bueno, sobre todo esta situación de, de continuo horror, continuo dolor que escuchas a mucha gente es lo que ves sobre todo. A ver, un momento que antes... ¿Es tu hijo? Es que ahora me he quedado todo loco, ¿eh? ¿Es tu hijo? A ver. ¿Cuáles son los mejores vías para mantenerse informado de lo que pasa en el continente africano? Bueno, yo creo que sobre todo seguir a periodistas que están por la zona, desde Pepe Naranjo en Dakar, María Rodríguez en Mali, hay Trinidad de Iros en Congo, Pablo Moragas está en Uganda, en Kenia tenéis a toda la gente de F, después no me querría olvidar a nadie, no hay muchos, después está pues desde Alberto Rojas, aquí en la zona que va viniendo de vez en cuando. Yo estoy todo el rato viniendo para aquí, es a lo que me dedico. Y después medios, si habláis francés, Jeune Afrique, si habláis inglés, Mail and Guardian, algunos otros medios locales como The Vanguard en Nigeria, también pueden ser alguna fuente. Y bueno, hay periodistas también que están muy bien, no sé. Hay un montón. Supongo que a partir de ahí es mejor ir poco a poco encontrando. A ver. De los gobiernos de los países limítrofes en esta zona, ¿cuál podríamos decir que es el que más se ha implicado en combatir a Boko Haram? Chad porque tiene más medios, porque su ejército es más eficaz y porque está liderando un poco esta lucha yihadista. Ya fueron los que se implicaron en Mali cuando hubo ese avance yihadista desde el norte. Francia le pidió ayuda y llevó a sus hombres allí para contenerlos y esa experiencia la están utilizando. Y la verdad es que son mucho más eficaces y mucho más serios que el gobierno que el ejército de Nigeria, aunque ya digo que ahora están mejorando, pese a que su gobierno es un gobierno de un dictador. O sea, Chad al final no es que sea unas hermanitas de la caridad, pero en temas del ejército está mejor que los otros. ¿Es tu hijo? Estoy todo loco con esta pregunta, Ana de la Rosa Muñoz. Supongo que te refieres cuando he dicho Unai. Unai es el hijo de Andoni Canela, que es el protagonista tanto del documental, el viaje de Unai, como de esta serie que ahora han empezado en 4. Pero estoy súper loco, no sé qué he dicho. No tengo ningún hijo. O sea, una hija sí, pero un hijo no. En los medios se comentaba que la presencia de Boko Haram en Nigeria había disminuido mucho con los últimos golpes. ¿Qué presencia real tienen? ¿En qué países se encuentran? Países tienen presencia en Nigeria, en Camerún, en Chad y en Níger, en toda esta zona. Es verdad que ha disminuido su poder, porque antes controlaban una zona muy grande, pero eso no quiere decir que no tengan la capacidad de matar. De hecho, siguen controlando algunas zonas. En Borno State, ahora mismo donde estoy, Maiduguri es la capital de Borno State, más allá de las ciudades, la gente no sale. De hecho, hay un toque de queda ahora a las 8 y es que a partir de... O sea, no hay ningún coche en la calle y hay cada 2 días un atentado suicida por lo menos. Así que la situación sigue siendo complicada. Y sobre todo que la gente tiene miedo aún, porque hasta que la gente recupere la confianza para poder irse a sus casas y poder tener la seguridad que no le van a matar, tiene que pasar mucho tiempo y tiene que haber una paz real. Eso hace que la gente no pueda cultivar, sigue teniendo hambre, así que la situación de violencia quizás es un poquito menor, pero es que ahora nos encontramos con el problemón del hambre. Es que hay muchísima gente en peligro de morirse de hambre en esta zona. ¿Cómo consigues que la gente se abra y quiera contarte cosas? ¿Suele confiar sus historias a periodistas o es difícil que la gente te atreva a hablar sobre Boko Haram? Depende de lo cerca que estés. En los campos de refugiados pues hay una cierta seguridad. Yo lo que intento es crear un poco cierto, no sé, iba a decir clima, pero no me gusta nada la palabra, pero no hablar delante de todo el mundo, intentar que todos los curiosos, que hay un montón que se ponen a escuchar, se vayan.
Empezar preguntando cosas más fáciles, más de cómo era su vida antes, de qué es lo que más les gustaba. Eso hace que pues, empiecen a hablar de cosas más simpáticas y entonces eso pues es un poco más amable hasta que ves que se van abriendo. Hay gente, como todo, hay personas que se abren más y otras menos. En algunas zonas donde la presencia de Boko Haram era muy cercana, de hecho había gente que te decía que en el mismo sitio donde estabas, en ese poblado, había gente de Boko Haram, porque eso pasa muy a menudo. Boko Haram, nosotros ahora pensaremos yihadistas con pasamontañas y tal, ya, pero es que también son el marido, el hermano, el tío, y hay veces que están un tiempo ahí luchando y otras veces que se van con su familia y el tío que está ahí es de Boko Haram y eso es un riesgo también porque claro, tienes que estar poco tiempo en los sitios porque puede haber un cierto riesgo. Y entonces esta gente sí que no se refería a Boko Haram de una manera tan clara. Hablaba o de BH o de ellos o de esta gente. Entonces eso sí que lo detectas también rápido. Después de hablar con un montón de gente, haber entrevistado a más de 100 personas en estos 4 viajes que he hecho a la región, pues al final notas que algo pasa, algo está pasando. Aún así hay gente muy valiente, ¿eh? O sea, hay gente, pensar que a los profesores los matan y los masacran y hay gente que está aquí haciendo de profesor a 2 kilómetros de donde está Boko Haram y te dicen, no, este sitio es seguro. El otro día quemaron la escuela de aquí al lado, pero en esta aldea no vienen. Y dices, joder, ¿sabes? Que es gente también muy valiente. A ver. Después, Sonia Cea. Después de ver tanto sufrimiento, ¿cómo lo haces para no volverte insensible a todo lo que está pasando? Pues ojalá no sea insensible. Claro que me fastidia, me sabe mal y ver a niños que se mueren de hambre o escuchar estas historias te afecta, pero es que está bien que te afecte. Yo al final trabajo con explicando los sentimientos de la gente y lo que está pasando y ojalá siempre lo sientas. Si no, esto no tendría tampoco mucho sentido explicar una cosa muy fría. Creo que además se transmite un poco mejor lo que ves. Bueno, sí es una pena, ¿verdad? A veces sí que es una pena. Otra pregunta de María Rodríguez Agra. Hola, Xavier, ¿cómo consigues aislar la carga emocional que supone esta realidad para seguir realizando tu trabajo de manera profesional y rigurosa? Bueno, lo mismo, lo que decía ahora. Bueno, por suerte cuando llego a casa tengo ahí una familia, una estabilidad y eso supongo que ayuda. Journalist María Paradas. Hola, Albert. Soy Xavi. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por tu trabajo de acercarnos historias que deben ser contadas y atendidas. ¿Cómo es el día a día de las personas que viven en esa zona de conflicto bajo el peligro de Boko Haram? Haram. El día a día ahora mismo para mucha gente es un campo de desplazados. O sea, en los poblados de aquí están todas las antenas tiradas por el suelo, coches quemados y la gente está metida en agujeros, está metida en una especie de refugios de caña. Y ahí intentan poner la mano a ver si cae algo de una ONG que muchas veces no llega para todos, porque puedes imaginar. Y ahí intentan sobrevivir como pueden. Esto es la realidad de mucha gente. Muy pocos se atreven a salir a cultivar porque los matan. Y si no los matan, les roban. Así que esa realidad es muy dura. Hay mucha gente que además en las orillas del lago Chad, por ejemplo, que se dedicaban a pescar, que es una zona muy rica, es una zona donde la gente no tenía problemas para comer. O sea, el campo está lleno de árboles de mango que se están pudriendo. Me decían que cultivan ahora a finales de julio, están empezando a cultivar y en septiembre ya tienen la cosecha. O sea, en realidad esto aquí la tierra es fértil, lo que pasa es que tienen miedo de salir. A ver. ¿Qué medidas utilizas para moverte por la zona con seguridad? Mira, pues depende. En esta zona de Nigeria es un poco complicado. La verdad es que, por ejemplo, cuando he ido ahora esta mañana a un poblado, uno de los primeros poblados que hay aquí, iba con la UNDP porque llevan un coche blindado y bueno, tenían el casco y demás. No nos lo hemos tenido que poner porque no había ningún momento así complicado y escoltados por militares. Y estoy hablando nos habremos ido a 20 kilómetros, una cosa así. Yo te digo, otras zonas hemos tenido que ir con helicóptero. En la zona del lago Chad, en Chad, pues lo que está más complicado ahora es la zona del lago. Hace 2 años también fui y ahí la situación estaba bastante más tensa. Y ahí intentas no estar mucho tiempo, mentir mucho, no decir dónde vas a ir. Y ya está. Después en la zona de Níger, en Difa, que fui con Pau Coy,
también era complicado, porque te decían a lo mejor tú estás en Difa lo que es son 300.000 personas al lado de una carretera, o sea, ha huido todo el mundo, mucha gente de Nigeria, se han instalado a lo largo de kilómetros y kilómetros de una carretera. Ibas con el coche, cuando vas con la ONU vas acorazado, todo lo que quieras, pero claro, nosotros en este caso con Pau íbamos por nuestra cuenta y no, ibas en un coche normal. Y era el fixer, nuestro ayudante guía, el que nos decía que esta aldea no paramos porque esta aldea es muy peligrosa, porque a lo mejor estaba a 5 kilómetros de un bosque y estaba muy metida ahí Boko Haram. Pero es que te parabas a lo mejor en la siguiente o en la siguiente. Entonces ahí hay situaciones en las que el riesgo es... Te tienes que fiar de la gente y tienes que no decir muy bien los planes que haces y eso, y confiar en que la gente que te está echando un cable sepa lo que está haciendo. Buenas tardes, Xavier. Ya sé que es un poco jugar a ser adivino, pero ¿crees que con los medios de los que disponen los distintos países en enfrentamiento directo con Boko Haram se podría solucionar el conflicto? No, el conflicto no. Se puede mitigar la violencia, se puede mitigar las matanzas, se puede disminuir el que estén tanta gente hecha polvo. Pero el conflicto, las raíces del conflicto son mucho más profundas. Una pobreza brutal, un sentimiento de agravio grande, de olvido, millones y millones de niños sin ir a la escuela, o sea, pero millones y millones y millones, muchísima gente que no sabe leer ni escribir. Y la corrupción, o sea, un dato muy rápido, o sea, primero que Nigeria es uno de los países más corruptos del mundo, es uno de los países más ricos de África también, pero es que en 2013 Shell, la petrolera Shell, holandesa estadounidense Shell, hizo un contrato con el gobierno de Nigeria y se descubrió porque se liquearon ¿cómo es? Se descubrieron los mails y los directivos de Shell pagaron 1.300 millones de euros al gobierno sabiendo que ese dinero no iba a llegar a las arcas públicas. Eran conscientes, de hecho en esa conversación se dice que todos esos 1.300 millones para comprar unas reservas, para poder trabajar en unas reservas muy buenas de petróleo, iban a ir a los bolsillos de gente muy bien conectada, incluso conectada con el presidente. Y eso ocurrió. Y 1.300 millones de personas, de 1.300 millones de dólares, perdón, es el dinero que se necesita, que están pidiendo las ONGs, la ONU, para que esta emergencia de hambre se acabe. O sea, la corrupción es brutal en este país. Si no se solucionan todas estas cosas que digo, es imposible que esta situación se acabe. O sea, se puede mitigar, eso sí, el hambre, se puede mitigar la cuestión momentánea, pero las raíces son muy profundas y hay que abordarlas o esto pasará otra vez. Pedro José Satustegui Dordá. Xavier, te saltaste mi pregunta. Hostia, pero no me has ayudado porque no me lo has dicho otra vez. A ver si te encuentro rápido. Hostia, no te veo, tío. No te veo. A ver, joder, ¿a dónde? Bueno, no sé, si me la quieres volver a mandar, no me la has saltado con mala intención. Soy un poco cenutrio con esto. A ver. A ver ahora. Me dice Lori Sánchez. Boko Haram ha empujado a miles de personas a desplazarse y refugiarse a otros países. Hambrunas, violencia extrema. Naciones Unidas se ha pronunciado de algún modo para intentar frenar la crisis y ayudar a la sociedad civil, más allá de las ONGs que están en el terreno. Bueno, sí, claro, siempre las denuncias siempre están, pero bueno, sí, declaraciones están bien. Pero bueno, la verdad es que las ONGs, el World Food Program, por ejemplo, el Programa Mundial de los Alimentos, está desde hace un año en Nigeria y la verdad que aquí funcionan, la verdad están repartiendo mucha comida, no es suficiente, como digo, porque es que no hay dinero. O sea, de 1.100 y pico millones que se necesitan, solo se han recaudado el 38%. Me explicaban ayer, es que hay un montón de emergencias a la vez. Está Yemen, está Somalia, está Sudán del Sur, está el norte de Nigeria, está Irak y Siria. Y aparte el tema de la crisis económica y supongo que la cerrazón que tenemos sobre todo en Occidente. Así que la situación no es demasiado halagüeña para esta gente. A ver, me cambian de tercio aquí. Íñigo Pérez. ¿Cómo veis Mozambique? Buen desarrollo tras tantos problemas. Bueno, Mozambique de momento está muchísimo mejor que cuando estaba en guerra, por supuesto. Es una guerra larga y grande, pero algo que está teniendo problemas de crecimiento. Es un país, estuve hace
hace poco, y la sensación que tengo es que ese camino del desarrollo está creciendo mucho económicamente, como digo, está dejando muchísima gente atrás. Es un país que cada vez se acerca más peligrosamente a Angola en esa desigualdad tan grande, no a esos niveles, pero si no vigilan pueden haber complicaciones también. Mira, antes me decían otra pregunta en Twitter, que era que si no se me va a olvidar, ¿cómo hago para organizarme la cobertura y demás y después seleccionar los temas? Ahí yo lo que hago muchas veces es dedicarle tiempo, todo el tiempo que pueda a la gente. Si puedo volver varias veces, si puedo estar 3 horas hablando con una persona, mejor que 1 hora con 3 personas, y después intentar estar abierto a la flexibilidad de las historias nuevas, a historias que encuentras, no ir con una idea. Me refería a que no ir con una idea muy cerrada de las historias que quiero, sino ir un poco más, estar un poco más a escuchar y a intentar ver lo que pasa en el terreno. Escribí Xavier, pero mi diccionario te puso Albert. Jaja, seguro. Vale, pues eso. Nuria Dillán, ¿es tan necesario contarlo? Es fundamental esa visibilización. Gracias por tu trabajo. Pues muchas gracias, pero bueno, la visibilización me la dan los medios a los que les puedo dar mi trabajo. O sea, al final, si yo vengo aquí y no me hacen caso, es un poco frustrante porque no se me oye tanto, claro. Yo al final trabajo para intentar que la gente lo sepa también. Visto desde la distancia parece un asunto prioritario el terrorismo de Boko Haram. ¿Lo ven igual los medios locales? ¿O quizá el paso del tiempo ha relegado ahí el tema a algo que ya no es portada de prensa y TV? ¿Cuántos periodistas locales haciendo lo mismo que tú? Sí que hay periodistas. No quizá lo mismo, pero haciendo también otros temas. Una chica que me acompaña estos días, Fati, es una fotógrafa muy, muy buena. Es Beach of Maiduguri, la podéis encontrar en Madagascar. La podéis encontrar en Instagram. Imaginaos cómo tengo la cabeza ya, después de tantos días aquí, que he dicho Madagascar en lugar de Instagram. Bueno, en fin, la podéis encontrar en Instagram, Beats of Maiduguri, y es una periodista, es una chica muy maja. Sí, bueno, no hay tanto interés sinceramente en lo que pasa aquí en los medios locales. Muchas veces me da la sensación de que ya no, sobre todo en el sur, lo ven como una cosa un poco más alejada, pero sí que es verdad. Porque me va a pasar lo mismo que la otra vez. Voy a pillar un cargador mientras hablo, porque si no se me va a acabar la batería, que tengo una previsión que te cagas, como podéis ver. Siempre me pienso que no va a haber casi nadie y no voy a estar hablando nada de rato. A ver, gracias por darles voz, haces un trabajo esencial. Soy un poco contrario a la frase de darles voz, ¿eh? Yo sé que con toda la buena intención del mundo me lo ha dicho Laura, seguro, pero voz tienen. Lo que no tenemos nosotros es oído, si acaso. O sea, voz siempre estaría en todo el mundo. Si le dejas, lo explica, y los que no tenemos oído somos nosotros. Así que no es que ellos no tengan, es que nosotros no tenemos ni ganas. Marisa Gámez Salazar, en Sierra Leona también se pudren los mangos y nadie los coge y no es por miedo. Pues supongo que sí, pero si tienes tanta hambre como hay aquí, te aseguro que no se podría ninguno. Supongo en Sierra Leona te refieres a porque hay muchos y hay mucha gran cantidad, que es un tema diferente. Aquí me refería a que se pudren porque la gente tiene tanto miedo que no puede salir ni siquiera a recogerlos. Daniel López, fotógrafo. A la hora de conseguir acceder a ciertos sitios con las dificultades que puede entrañar Nigeria o países limítrofes, cuando dices reportajes de este tipo, aunque tú ya lleves varios viajes, ¿cómo haces los contactos con la gente que puede servir de soporte o das... se ha parado ahí? Bueno, aquí es un lío, la verdad es que Nigeria es un lío que te cagas. Si no hubiera sido por el cable que me han echado en UNICEF para los permisos, porque necesitas un permiso de prensa, necesitas una Army Clearance, que es como un permiso de los ejércitos para todo, para salir de Maiduguri, para subirte en un helicóptero, necesitas un permiso que tiene que estar ligado a una ONG. Entonces eso dificulta muchísimo las cosas en esta zona cuando quieres ir por libre. Luego, por suerte, me han dado libertad, he podido hacer cosas con ellos, pero otras cosas a mi rollo, o sea que he ido haciendo. Y contactos al final en el terreno haces si estás a buenas con la gente y todo el mundo al final, imagínate en una ciudad con 1 millón de personas que ha recibido 1 millón de refugiados, todo el mundo, no es que todo el mundo tenga contactos, es que todo el mundo tiene historias, tiene gente, entonces vas preguntando y te puede servir cualquier persona que vas preguntando, de ahí dices, hostias, aquí puede haber una historia, estoy todo el rato preguntando, y entonces ahí a partir de ahí sacas historias. Y después, bueno, sí, hay veces que las ONGs hay gente que conoce alguna cosa que puede ser interesante,
Aquí Maiduguri sí es un poco complejo ese tema porque está la seguridad es tan apretada que de un día para el otro no saben decirte si sí o si no. Eh, estás un poco atrapado a esta cuestión de seguridad y a este acompañamiento a veces de ONGs para subir a helicópteros. Diego Ramos Popi, ¿puede llegar a ser un problema para Camerún y Guinea Ecuatorial? ¿Qué actitud han tomado ante la amenaza de Boko Haram? Para Camerún, para Guinea Ecuatorial no. Para Camerún, sí, para Camerún está recibiendo un montón de ataques suicidas en la parte del norte y sí que lo es. De hecho, Camerún, Chad un poco menos ya, pero Camerún, Níger y Nigeria sin duda tienen aquí un problema que ya digo que no es tan fuerte como antes, pero sigue siendo un problema. Pedro José, te lo pongo de nuevo, ya. Hostia, pero me has roto ahora, porque no me lo has puesto de nuevo, ¿no? Te la pongo de nuevo, ya. No, me la has puesto. Oh my god. Eh, bueno, pues sigo. Yo, o sea, te juro que no es nada personal, ¿eh? Pero... Gulan Kusuma Wardahani. Espero haberlo dicho bien, que seguramente no. Lo siento. Buenas tardes, tengo pregunta. ¿De dónde el Boko Haram se consigue una gran cantidad de armas? Por supuesto, algunos países las venden directamente o no. Bueno, en esta zona la venta de armas está al orden del día. Hay un montón de zonas donde se venden armas, partiendo desde Sudán del Sur, donde es legal. Pero toda esta zona es del Sáhara, Sahel, el mercado negro de armas, el mercado negro de drogas, incluso de personas, mueve muchísimos millones de dólares. Así que conseguir armas no es tan complicado si tienes dinero. Como digo también, el hecho de que asaltaran bases militares y robaran les ha posibilitado que también tengan muchas armas y tienen dinero, luego tienen dinero, ¿eh? No, de hecho han hecho alguna vez algunos secuestros también de franceses, de religiosos no es verdad que no es su modus operandi principal, el de los secuestros, pero en Camerún sí que secuestraron un poco y ya digo, al final el pillaje también es muy lucrativo porque lo que haces es llevarte no solo, como digo, comida y cosas de los demás vehículos, sino también ganado, y el ganado aquí mueve un montón de millones. Celia, ¿puedes aventurarte solo en alguna ocasión muy puntual para buscar una historia o para conocer el terreno o siempre tenemos con la protección de algún militar o similar? No, con militares no, o sea, con militares aquí por ejemplo, la escolta militar hoy sí, es verdad que lo he dicho antes, pero por ejemplo, no, es que de hecho es un problema, porque entonces sí que ya no te dicen la verdad ni de coña. No, en Chad, por ejemplo, estuve 20 y pico días y al final me iba solo al campo de desplazados y me iba a algunos sitios, tienes que ir con cuidado, pero los militares no están todo el día, ni mucho menos. Están un poco al tanto, a veces sí. Aquí Maiduguri es un poquito más